Continuamos en Más Torremolinos y como cada martes lo hacemos con nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal? Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el puente? Muy bien, el puente tranquilo, haciendo cosas también, ¿no? Y bueno, aprovechando para cambiar de actividad. Bueno, volvemos a la rutina con este martes, un martes pues un poco distinto, ¿no? Un martes 13, Laura. Y además dicen por ahí, y además del 2020, madre mía, casi nada, ¿eh? Se ha quedado el 2020 como hay un significante ahí que nos dice, uff. Es verdad, es verdad. Bueno, lo pasamos lo mejor que podemos aquí y sobre todo hablando con Laura y con el tema distinto que nos trae cada martes. Hoy vamos a hablar de la censura de nuestras palabras, de por qué a veces pues, nos censuramos al querer decir algo o al querer hacer algo, ¿no? Que tiene mucho que ver con su primer programa que se estrena el lunes, Laura, y ¿qué título lleva ese primer programa? Bueno, ante todo decir que gracias a vosotros también por permitir estos espacios de psicoanálisis, que sois siempre gente vanguardista, abriendo en el deseo, ¿no? Y también brindando esa mano a todos los demás. Me siento aquí como en mi casa realmente y quería agradecer también pues esa cercanía que tenéis y ese deseo también por realizar las cosas, ¿no? Porque sin deseo no se puede vivir, porque no podemos vivir solamente en lo necesario, ¿no? Entonces nos convertimos en vegetales. Y claro, es necesario ese deseo, ese ímpetu, esas pasiones que se generan entre las personas. El deseo de vivir, se titula ese primer programa, Claro, además. que en realidad es viviendo en el deseo, ¿no? Porque es vivir en el deseo. Y claro, lo que decías de la censura, de la represión, sí que es cierto que hay una censura, digamos, consciente, en el sentido de que no le podemos decir cualquier cosa a cualquier persona, ¿no? Hay una parte que podemos hablar de ese polo positivo, ¿no? Que hay cosas que debemos callarnos porque sabemos inconscientemente que si lo decimos en ese lugar nos van a censurar, nos van a tratar mal, ¿no? Y hay cosas que nos tenemos que callar porque hay espacios donde no los podemos decir. Y claro, a mí me parece que sentirse acompañado realmente es un lugar donde uno pueda hablar realmente de las cosas de la vida, ¿no? De las cosas que a uno se le ocurran. Lo que pasa es que un espacio donde uno puede hablar con total libertad solamente se produce en el diván de un psicoanalista. Porque claro, uno tiene preocupaciones, fantasías de las cosas y a veces se lo cuenta a una persona cercana y claro, hay cosas que le van a chocar porque uno mismo, Carol, se asusta de las cosas que puede llegar a pensar o decir. Y al principio has dicho una frase muy interesante que me ha parecido también para señalar, ¿no? Que claro, no es lo mismo pensar, hablar que hacer. Y a veces está como muy apegotonado eso en nosotros. Hay una forma de pensar que cree que porque uno diga las cosas las va a hacer. Y entonces se asusta uno de cualquier frase. Incluso en los niños, ¿no? Vemos en el ambiente familiar, a veces los niños dicen frases que escuchan de cualquier parte o no sabemos lo que hay detrás de esa frase. La sueltan y los padres se asustan, ¿no? Es como que dicen, ¿cómo he podido decir esto? ¿No? Y se escandalizan de esa frase que he podido decir. Pero hay que tener mucho cuidado con esa cuestión, porque podemos estar reprimiendo a las personas que tenemos alrededor, porque esa frase es como la punta de iceberg de otra cuestión, ¿no? Claro. Es como los sueños, ¿no? En los sueños hay lo que decimos del sueño y luego está el sueño latente, es decir, después de la interpretación psicoanalítica vemos que hay otras ideas que la superficie es esa frase. Y claro, en los sueños también hay censura, ¿no? Sí que es verdad que nos medimos las palabras muchas veces, ¿no? Sí. Depende en qué entorno, yo qué sé, hablando de política, por ejemplo, ¿no? Algunas veces tratas el tema de política con alguna gente o Claro. muchas veces pues hay gente que se calla, ¿no? Porque dice, ¿cómo voy a decir yo esto? Si este es de otro partido completamente diferente al mío, ¿no? Por ejemplo. Claro. O en cuestiones sexuales, por ejemplo, Laura. Pues a lo mejor un grupo de amigos, ¿no? Pues están hablando, pues muchas veces uno se reprime al hablar, ¿no? Porque dice, uy, si yo dijera esto, ¿qué pensarían, ¿no? De mí? O que, no sé, siempre en cualquier cuestión de la vida, Sí. pues a veces tenemos esa represión, ¿no? en poder mostrar nuestras palabras, abrir nuestros deseos completamente. Y es verdad que, por ejemplo, en el diván de un psicoanalista, pues ahí se puede hablar de todo, porque no te va a juzgar, ¿no? Claro, no te va a juzgar y aparte que una cosa es la apariencia y otro es lo que realmente significa esa frase que uno trae, ¿no? Y claro, interesante lo que habla del tema político, del tema sexual. Claro, en política también y en lo sexual hay que tener en cuenta las diferencias. Si no incluimos los diferentes, no podemos dialogar, no es cuestión de imponer, porque ideología
hay diferentes ideologías, ¿no? Pero en realidad parece como que están atadas a la misma, es como querer globalizar, no incluir que hay pensamientos diferentes a mí, que hay formas de hacer distintas. Y claro, ahí pues vemos que claro, en realidad se silencia. Y claro, las palabras también que se silencian, a la par de que, como hemos dicho anteriormente, hay lugares donde uno puede hablar unas cosas y otros donde puede hablar otras, y también hay que discernir, ¿no? Es interesante, es importante tener ese discernimiento en nosotros. También es importante que las palabras que nos callamos también nos pueden hacer mucho daño y se pueden manifestar en el cuerpo en forma de síntomas. ¿Por qué? Porque hay una represión, que bien hablas, que también es la represión sexual, ¿no? Y eso es muy interesante porque el psicoanálisis nos habla de la sexualidad, que no es solamente el sexo, sino que se amplía. Es decir, sexualidad para el psicoanálisis es cómo yo me muevo en mi medio, cómo utilizo mi deseo, ¿no? Cómo materializo los deseos que hay en mí. Y a veces en todos nosotros nos pasa que también hay un nivel de represión bastante importante, porque vemos que en nuestra vida no se manifiesta ese desear, ¿no? Esa pasión que me hace seguir adelante, me hace pues bueno, manejar mi economía de una manera determinada, me hace trabajar, me hace amar, ¿no? A veces vemos que esas detenciones, esas dudas, también ciertos síntomas que nos pasan en el cuerpo, que nos pasan también en lo social, hablan de ese grado de represión que tenemos en nosotros mismos, que es una represión inconsciente. Porque claro, una cosa es que yo me censure al hablar y otra cosa es esa represión inconsciente, que habla de contradicciones que hay en mí y de que no pongo en juego mi deseo. Porque claro, si pongo en juego mi deseo, ¿qué pasa? Que tengo que trabajar para conseguir las cosas. Y a veces por negar ese deseo que se manifiesta en todos los seres humanos, en las relaciones con los demás, lo rechazamos de una manera inconsciente, esa energía está en nosotros y como no lo pongamos en el exterior, se retiene y aparece en forma de síntomas, porque necesita una salida en nosotros, ¿no? Y vemos que a veces esas detenciones en el vivir, ¿no? Y sobre todo también vemos que esa represión sexual ha ocurrido en la mujer a lo largo de mucho tiempo, ¿no? También en el hombre, ¿no? Que es una posición en la que yo no me puedo hacer cargo de mis deseos, solamente estoy pegada a lo necesario. Pero claro, cuando yo despliego mi deseo en el mundo, ahí vemos que uno actualiza esa diferencia, ¿no? Y ahí es importante porque ahí es cuando uno también realmente goza de las cosas, ¿no? Y puede gozar como un ser humano, si no somos vegetales, ¿no? Y la palabra nos ayuda a vivir totalmente. Es muy importante. Será, bueno, pues uno de los temas que tratará este primer programa de Laura López. Se estrena el lunes. ¿A qué hora, Laura? Sí, a las 11 de la noche aquí en Torremolinos Televisión. A las 11 de la noche, cada lunes será, ¿verdad? Cada lunes. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo lo has estructurado? ¿Estás tú sola? ¿Cuentas con otras psicoanalistas? ¿Cuentas con algún paciente? No sé, ¿cómo lo has...? Los pacientes, digamos que aparte, ¿no? Quedan en la vida privada. Claro, pero sí va a ser un programa en el que vamos a hablar, hay una sección de salud, otra de amor y familia, ¿no? Porque también vemos que estamos muy sujetos a opiniones y que necesitamos también una mirada desde un punto de vista, una base científica que nos ayude a vivir mejor, a poder pronunciar esas palabras que nos abran otros horizontes y nos hagan, pues bueno, más vivir en esa cuestión de la ciencia, ¿no? Que nos produce herramientas y nos ayuda a pensar sobre todas las cosas, ¿no? Porque las palabras se producen en base a esa forma de pensar y claro, me parece que es muy necesario para la salud del siglo XXI que, bueno, que estemos sostenidos a pensamientos que nos hagan ser más fuertes, que nos hagan vivir mejor, que nos ayuden a educar, ¿no? A nuestras generaciones que vienen después de nosotros, que también nos ayuden a tener ese periodo de convivencia, porque lo has dicho en la política, en la sexualidad, ¿no? Que nos ayuden a incluir al otro, porque el otro también es un compañero en el que podemos aunar fuerzas para construir por lo menos un entorno mejor, ¿no? En el que, aunque aparte que haya esas cuestiones humanas, ¿no? Que nos pasan a todos esos afectos que podemos decir que son, entre comillas, negativos, ¿no? Pero que forman parte de la vida, ¿no? Como la envidia, el odio, los celos, es poder transformarlos en otra energía posible en la que podamos aunar fuerzas y bueno, y incluirnos con otras personas, ¿no? Entonces es muy importante pues ejercer ese derecho a hablar, ese derecho a ese espacio en el que podamos construir pues un lugar para la familia, otro lugar para el trabajo, otro lugar para la salud, ¿no? Para pensar y saber que la salud es una construcción, ¿no? Y también las relaciones. Y tendremos que determinar
desde qué frases estamos hablando, desde qué pensamiento, ¿no? Y es un poco ayudarnos a tener esa zozobra en nosotros y permitirnos hablar, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué localización has elegido para tu programa, Laura? Pues mira, se está grabando en la consulta, Ajá, muy así bien. que ahí tenemos ese espacio y luego pues traemos también consejos, poesía, Muy bien. que bueno, que esperamos que les guste y que se queden con nosotros y que nos manden también pues un feedback, ¿no? Por así decirlo, que nos manden preguntas, que si quieren hablar de algún tema que nos lo digan, ¿no? Que pueden escribir a palabrasparavivir@torremolinostv.com. Muy bien, palabrasparavivir@torremolinostv.com. Pues a ver, ¿qué tal? Ese Bien. primer día, ese estreno, Muy Laura. bien. Espero que os guste y que me acompañéis en este viaje porque sin otros no se puede. El lunes a las 11, recuerden, cada lunes a las 11, Palabras para Vivir. Laura, muchísimas gracias A vosotros por siempre. acompañarnos aquí, y Laura seguirá estando con nosotros cada martes, ¿eh? No porque tenga su programa ya va a No, dejar no. de venir, no, la queremos aquí, porque en nuestro magazine también nos gusta tener palabras para vivir y para aprender y para saber cada día pues un poquito más del psicoanálisis. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ahora a hablar de los peques. Fíjate, Laura, en este tema que hemos hablado, Sí. los niños también es un tema, la educación de los hijos, porque muchas veces bueno, pues grupos de madres, de tal, te das cuenta ahí de la diferencia de opiniones en cuanto a educar, por ejemplo, y dicen, Claro. madre mía, no voy a decir esto porque me pueden aquí. Claro, pero esa es la cuestión, que hablan desde la opinión, hay que establecer Claro. un criterio, porque Ahora si se me ha no... venido a la mente, al decir niños digo, uy, también esto...